La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Estás escuchando El Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en esta mañana de jueves, aquí en Hoy por Hoy, en la mesa de análisis. Esta mañana Cristina de la Hoz, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gonzalo Velasco, buenos días. Hola, buenos días. Y Javier Aroca, muy buenos días. Buenos días. En el día en el que podemos comentar y analizar que finalmente se cerró el acuerdo en Europa para que Teresa Ribera sea vicepresidenta de la Comisión Europea, casi al mismo tiempo en el que ella estaba compareciendo en el Congreso a petición propia y después tuvo que comparecer en el Senado a petición del Partido Popular. Esta fue una de las condiciones que puso en principio el Partido Popular Europeo, no cerrar el acuerdo hasta que no escucharan las explicaciones de Teresa Ribera, pero todo se precipitó porque coincidió prácticamente la comparecencia de Ribera en el Congreso con el cierre del pacto en Europa para su vicepresidencia, para convertirse en la número 2 de la Comisión Europea. Así que vamos a hacer una cosa que es un poco casi cronológicamente, ¿no? Porque la mañana empezaba a las 9 de la mañana con la sesión de control al gobierno, sesión de control en la que ya hubo preguntas y ataques del Partido Popular a Teresa Ribera. Ella es verdad que estuvo más contenida en esas respuestas porque sabía que después tenía tiempo para explicarle, porque tenía esa comparecencia que había pedido ella. El PP había centrado todas las críticas y ayer siguió centrando todas las críticas en la gestión de Teresa Ribera. Le acusó incluso de haberse escondido, pero llegó el día de la comparecencia y llegó el día de las explicaciones, de los detalles, de los datos, de los tiempos. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. El PP al final acabó tocado no solo porque ella salió de sus comparecencias ya como vicepresidenta de la comisión, porque como decía coincidió en el tiempo, sino porque la ministra puso sobre la mesa, expuso en la tribuna de oradores, primero del Congreso y después del Senado, hechos, cronologías que dejaban a Amazon como mínimo en una situación todavía más difícil de explicar. Ella habla de 11 llamadas de la EMET a Protección Civil, de 200 correos de la Confederación Hidrográfica, advertencias de la delegación del Gobierno. Ella dice que los avisos, David, funcionaron, pero claro, había alguien que tenía que recoger esos avisos, entenderlos e interpretarlos. Lo que recogió ayer el presidente valenciano Ángels fue una enmienda a la totalidad a su discurso del pasado viernes en Les Corts y de días posteriores. Frente a la cronología Mazón, en el Congreso se escuchó el timing Ribera. Si Mazón dijo esto... La información que se tiene ese día es fragmentada, inexacta y tardía. Ribera recordó que las alertas ya habían saltado días antes. La EMET informó por primera vez el jueves 24 de octubre sobre la existencia de la DANA. Y que esa información no paró de manar el día de la tragedia. A lo largo del día 29 de octubre, la EMET efectúa hasta 11 llamadas a Protección Civil de Valencia entre las 6:30 y las 6:30 de la mañana y 6:10 de la tarde. Y no solo avisó la EMET, también lo hizo la Confederación Hidrográfica del Júcar. A las 12:07, la Confederación confirma por email a las autoridades de Protección Civil de la Generalitat un aumento de caudal en la Rambla del Pollo de hasta 264 metros cúbicos por segundo con tendencia ascendente. Mazón se excusó diciendo que se avisó de la barrancada en el Pollo con un simple correo. 4 veces el caudal del Ebro. 1,7 millones de litros de agua cada segundo. Esto se envía en un simple correo electrónico. Pero Ribera puntualiza que fueron más. La Confederación emite 9 mensajes advirtiendo elevados registros de precipitación en la Rambla. Mazón dijo que la Confederación se quedó muda durante un buen rato, 2 horas y media. Unos datos que la Confederación jamás comunicó a Emergencias durante ese apagón informativo de 2 horas y media. Las que van desde las 16:13 a las 18:43 del 29 de octubre. Y Ribera defiende que en ese rato de apagón nada. 7 se producen entre las 16:26 y las 18:43. Nunca hubo apagón informativo. Habla de 7 mensajes en ese lapso horario, es más, la vicepresidenta desvela que donde hubo un apagón de 1 hora fue la videoconferencia que los organismos del gobierno mantenían con el CECOPI. Entre las 6 y las 7 de la tarde, la pantalla pasó a negro. No sabemos qué ocurrió durante esa hora.
pero las 3 personas que representaban a la delegación del Gobierno, a EMET y a la Confederación, no pudieron participar en ese debate que seguro estaba teniendo lugar de manera presencial en la sede del CECOPI. El debate estaba, los datos estaban. Porfía Rivera, que lamenta que de poco sirve la información si quien debe usarla no sabe hacerlo, y hace una reflexión parecida con las alarmas. Si consideran que la información no es confiable, si se burlan de los avisos rojos de AEMET, es muy difícil extraer conclusiones que nos preparen para reaccionar bien ante la siguiente calamidad. Todo esto que hemos escuchado se repitió punto por punto en la versión 2.0 del debate que vivimos por la tarde en el Senado. Y recordemos que con los mismos avisos, con las mismas advertencias, hubo alcaldes que mandaron a la gente a casa y hubo organismos, instituciones como la Universidad de Valencia, como la Diputación, que mandaron a la gente a casa con las mismas alarmas, los mismos informes que tenía la Generalitat Valenciana. Junquera, vuelvo contigo ahora mismo. Venga, aquí porque estamos. Quiero incorporar algo más, porque una de las acusaciones que lanza constantemente el Partido Popular contra Teresa Rivera es la ausencia, que durante el tiempo de la emergencia ella estuvo ausente. Y es una acusación que lanza el Partido Popular, que tiene serias dificultades para explicar la ausencia del presidente de la Generalitat, del popular Carlos Mazón. Ellos insisten en que durante esa tarde él estuvo conectado, que hizo llamadas a múltiples alcaldes, pero tiene dificultad, bueno, no dificultad, de hecho no explica la Generalitat con qué alcaldes habló el presidente de la Generalitat durante esa tarde. Sí sabemos que habló con uno, porque lo dijo, lo puso como ejemplo, el propio Carlos Mazón, que llamó al alcalde de Cullera, pero el alcalde de Cullera ya ha contado, después de esa mención que le hizo el presidente de la Generalitat, él ya ha contado, sí, me llamó el presidente de la Generalitat, pero para nada. O sea, me llamó para decir, aquí estamos en una conversación, ha salido tu nombre y aquí te llamo. Y ni siquiera le preguntó por cuál era la situación, y además Cullera no estaba siendo ni era una de las zonas más afectadas. Bueno, ya saben que la nueva portavoz del gobierno de la Generalitat es Susana Camarero, y ayer, en una comparecencia, los periodistas, nuestra compañera Natalens, Ferran Bono del País, le preguntaron con qué otros alcaldes habló el presidente de la Generalitat, y así es como ella intenta salir al paso. Estuvo permanentemente conectado, permanentemente comunicado. Esa llamada es una muestra de que estuvo comunicado con los alcaldes. El alcalde de Cullera ha contado una versión inicialmente y ahora ha cambiado la versión, pero raro será que los alcaldes con los que habló el presidente ese día no hablasen de esta situación. Raro para los propios alcaldes. ¿Puede contar qué alcaldes fueron, por favor? Ya saben que ha sido el alcalde de Cullera y no voy a desgranar con todos los alcaldes porque no es mi objetivo. No insisto más. ¿No cree bueno, que está más que contestado. ¿No cree que nos merecemos los valencianos y todos en general un ejercicio de transparencia? Por ejemplo, ¿con qué alcaldes más habló el presidente en el día más fatídico de la historia de Valencia, al menos en este siglo? Pues yo no tengo nada más que decir, a lo que ya hemos contestado desde hace ya varias semanas. Gracias. Bueno, ahora iremos a lo que pasó en Bruselas mientras estaba sucediendo la comparecencia de Teresa Rivera, pero sí quiero poner sobre la mesa para vuestro análisis, Gonzalo, esa comparecencia de Teresa Rivera ante los ataques furibundos. No desde el primer momento, porque los 2-3 primeros días de la Dana y posteriores a la Dana, el nombre de Teresa Rivera apenas aparece en las intervenciones del Partido Popular, en las comparecencias del Partido Popular. Es en un momento determinado que ella entra en el argumentario del Partido Popular. Y ayer ella rebatió todas esas acusaciones que se lanzan desde el Partido Popular con los datos. Esto fue lo que pasó, esos 11 correos, esos 9 correos, esas llamadas, esa pantalla negro durante la reunión. Sí, yo creo que no tiene ningún tipo de agarre. No hay justificación, desde luego, pero no hay salvación argumentativa a la coartada que está intentando construir el Partido Popular, con la cierta habilidad de haber sabido agarrarse a Manfred Weber y a su oportunismo también táctico en Bruselas. Pero fuera de esto, claro, todo lo que le exigen a Teresa Rivera se vuelve en su contra. Primero, porque los datos están allí, es decir, los mecanismos informativos funcionaron de una manera relativamente correcta, pero es que además lo que le exigen a ella es lo que el propio gobierno de la Generalitat ha incumplido. Presencia en los momentos clave, comunicación con las distintas instancias y cargos gubernamentales que podían tomar decisiones en el momento, además de otras cuestiones que, pues,
claman al cielo, ¿no?, que no se estuviesen cumpliendo y que se están demostrando contradictorias en cada una de las declaraciones. De tal manera que estamos en un ejercicio de trampismo de manual, es decir, de creación de una verdad paralela, de una manera de sembrar duda, y con la duda, aunque luego los datos la refuten de alguna manera, eso ya parece que les sirve para germinar una posibilidad de intervención política y de legitimación de su propia posición, y lo llamativo es que esto esté siendo apoyado por Génova, por Feijóo. No solo apoyado, es el principal portavoz, claro, sostenido, exacto, y difundido. Exacto, entonces, pero mi sensación, claro, es muy difícil pulsar a la ciudadanía, las percepciones, las expectativas, pero mi sensación es que esta vez esta construcción de la verdad paralela no puede estar funcionando. Creo que hay mucho hartazgo, que es evidente esa falta de asunción de responsabilidades. Es muy triste además ver cómo los propios, los dos gobiernos en liza están judicializando su rendición de cuentas. Es decir, la propia administración del Estado debería ser capaz de detectar, de identificar y de asumir dónde ha fallado. Y no debería ser un juez el que tuviese que decidir quién ha ejercido mal sus responsabilidades, ¿no? De tal manera que es un fracaso tal de la administración y de la política que creo que es percibido con una sensación de desazón ya muy trágica por parte de la ciudadanía, y creo que no está funcionando, ¿no? Cristina. Creo que a estas alturas no hay duda sobre la gestión negligente y nefasta que hizo la Comunidad de Valencia sobre una tragedia sin parangón. Evidentemente, como decía nuestro colega a Susana Camarero, posiblemente una de las peores tragedias en Valencia en el último siglo. Yo creo que eso ha quedado claro y acreditado, pero me llama la atención la ausencia de todo atisbo de autocrítica. No hubo ni una autocrítica en la intervención de la vicepresidenta. Todo se hizo bien por parte de las competencias que a ella le corresponden, y no hubo absolutamente ningún error. Ni siquiera el error de si tú eres consciente de que una administración autonómica está haciendo una gestión negligente y nefasta de lo que se ha convertido en una tragedia, no hay posibilidad de decir hay que quitarle el mando. No hay un mecanismo. ¿En 155? No, fíjate, en plena pandemia se declaró un estado de alarma en la Comunidad de Madrid. Que fue llevado a los tribunales por el Partido Popular. En octubre, sí, pero se hizo. Y un año después también hubo un cierre perimetral de la Comunidad de Madrid en marzo de 2021 ante las resistencias de la presidenta de la Comunidad. Oye, si luego te demanda el PP, pero creo que debe primar la idea de que si hay una gestión negligente y nefasta, hay que actuar en defensa de los valencianos. Y sí me inquieta para futuras crisis el hecho de que diga, sí, se estaba haciendo todo mal, y ya queda acreditado cómo llegaron las alarmas cuando la gente ya tenía el agua hasta el cuello, cómo se tardó una hora en redactar el texto de la alerta. Es decir, todo esto está acreditadísimo. Pero aparte de no asumir ningún tipo de disfunción, ni de descoordinación, ni de nada, el mensaje para mí es un mensaje bastante inquietante, ¿no? Que es la asunción de no pudimos hacer nada, lo tuvimos que dejar todo en manos de la comunidad. Bueno. No sé si alertó la delegada del gobierno que estaba en el centro de coordinación de decir, oye, esto nos tienen aquí, incluso se ha ido a negro la pantalla, como dijo ayer la ministra. Es decir, para futuras crisis y teniendo en cuenta que además los fenómenos meteorológicos van a ser cada vez más extremos. Esto ha sido una dana extraordinaria que nadie supo, nadie, ni siquiera la EMET, adelantar las enormes dimensiones que iba a tener, pero que a lo mejor no hay que esperar 100 años para que vuelva a ocurrir, sino que puede volver a ocurrir en 3 años. Pues bueno, parece que no estamos un poco a la suerte de que el presidente autonómico o que la comunidad autonómica de turno lo gestione bien, porque el Estado no va a poder hacer más. Yo creo que ese es un mensaje de cierta impotencia, aparte de no asumir en absoluto de que pudo haber algo que no funcionara bien, de coordinación o de prevención. Si se hicieron, porque luego en el Ministerio, a mí me parece que la ministra ha tardado en comparecer, ha tardado mucho, teniendo en cuenta que tiene las responsabilidades de transición ecológica, que tiene bajo su mando a la EMET, que tiene, aunque sea para defenderlas, que tiene a su mando la Confederación Hidrográfica, y luego, pues plantear cuáles son los retos de futuro para intentar paliar los efectos si tenemos un fenómeno similar. Bueno, uno de los mayores retos del futuro
es que una comunidad autónoma, pongamos que Valencia, no tenga la desgracia de que la presida alguien como Carlos Mazón y su gobierno. Habría que empezar por eso, por la responsabilidad que tenemos todos los ciudadanos a la hora de elegir a nuestros representantes y a nuestros dirigentes. Si una comunidad como Valencia tiene de presidente Carlos Mazón y vuelve a haber otra catástrofe de esta naturaleza, yo creo que los valencianos no tienen ninguna seguridad de que, repetidas las circunstancias, vaya a volver a actuar de manera distinta. ¿Por qué? Porque son unos incapaces y porque no están preparados para esto y porque forman un gobierno en función de acuerdos entre camarillas orgánicas, camarillas familiares y pandillas. Y por tanto luego pasa esto, cuando tienes un gobierno de esa magnitud, pues luego no hay capacidad para resolver cuestiones como esta. Ese es el primer punto. El segundo, fruto de la polaridad y de la militancia orgánica de muchos medios de comunicación, pues estamos consiguiendo o hemos conseguido o estamos sufriendo ni más ni menos que el centro de atención de la crisis de Valencia sea Teresa Rivera. Mire usted, si Teresa Rivera, bueno, sí, tiene sus responsabilidades, obviamente. Ya se está cargando también el brazo judicial de la derechura de poner algunas cosas en su sitio, en el sitio de ellos, naturalmente, no en el sitio ni de la verdad, ni de la lógica, ni de la eficacia pensando en el futuro. Porque, bueno, podemos plantearnos muchas cosas, podemos plantearnos cómo tiene que ser, si hay que renovar el sistema español de protección civil, que es donde se encuentran todos estos estados para este tipo de circunstancias. Podemos reformar incluso hasta la Constitución y blindarla para que no haya ningún político ni ninguna formación política aventurera que se atreva a llevar al Constitucional este tipo de cosas cuando hay una objetividad imperiosa a la hora de tomar medidas rápidas, ¿no? Yo creo que además, incluso sin haber escuchado allí a la ministra, que creo que estuvo bastante brillante, fruto de su capacidad profesional y política, yo creo que aquí está desde ese punto de vista todo el pescado vendido. Aquí sabemos perfectamente todos, incluidos los partidarios de Mazón y del señor Feijóo, sabemos absolutamente quiénes fueron los responsables, quiénes fueron los culpables, y además están saliendo cada día nuevos datos objetivos y también nuevos datos de indecencia. O sea, una indecencia insoportable en un sistema democrático. Termino, Ángel, solamente un momento. Y con esto viene lo de Bruselas. ¿Por qué se hace esto? No, pero primero voy a decir, ¿por qué se hace esto? Porque los sabios orgánicos, los tercios orgánicos del Partido Popular, de pronto se le ocurre una idea, como ha dicho Ángel, a los 3 días, dice, oye, vamos a pegar un boleón y mandamos la pelota a Bruselas. Y lo discutimos allí, después tendré tiempo de extenderme, pero ha sido una maniobra para salvar el itinerario final y fúnebre que se le presentaba a Feijóo después de lo que estaba ocurriendo en Valencia. No te me adelantes, porque después hablaremos de lo de Bruselas. Si pides la palabra a Gonzalo, ahora iremos. Voy a ir a publicidad, pero primero, porque hablamos de las responsabilidades de Mazón, que no compareció hasta el viernes pasado en les Corts Valencianas, donde anunció esa gran remodelación, unos anuncios que tenían que reconfortar a los valencianos, según Alberto Núñez Feijóo, y se quedó en el anuncio de una remodelación del gobierno que hemos ido conociendo pasito a pasito. Lo ha hecho a un ritmo bastante lento, y el último cambio, y que era el más esperado, de hecho, porque era la responsable de Interior, la que estaba en el CECOPI esa tarde de la Dana, la consejera, que reconoció que no sabía que se podían mandar alertas a los móviles de los valencianos, de los ciudadanos. Esa persona no fue hasta ayer que supo que dejaba la Generalitat Valenciana. Radio Valenciana, Talents. Buen día. Cuéntanos. El cese de Salomé Prada se comunicaba a última hora de la tarde de ayer, y otra vez mediante una nota de prensa en la que no se dicen los motivos, pero en la que el presidente Mazón agradece la generosidad política y la altura de miras de la ya exconsellera. Reconoce su gran labor tanto en sus actuales funciones en la Consellería de Interior con el Departamento de Emergencias, que asumió en julio, como antes en las competencias que desarrolló en Medio Ambiente y Territorio. El Gobierno pasa a tener una consellería más, porque Interior se divide en 2, Emergencias e Interior por un lado, que asume Juan Carlos Valderrama, que ya ocupó cargos en la Administración Popular, y Justicia por otro, de la que se va a encargar la abogada Nuria Martínez. Mazón culmina así la reestructuración adaptada a la emergencia, según dijo el viernes pasado en les Corts. Ha cambiado a la portavoz Ruth Merino por Susana Camarero. Ha destituido a la Consellería de Industria Nuria Montes, aunque también puede que haya renunciado porque no se ha aclarado. Y entra en su lugar
lugar la empresaria Marian Cano. Ha creado una vicepresidencia de reconstrucción técnica de la que se encargará el militar retirado Campanpols, que ya ha nombrado a otro militar como su número 2. Y en esa nota de prensa, Ángels, se avanza que durante los próximos días se llevarán a cabo las tomas de posesión de los nuevos cargos y se publicará todo en el Diario Oficial de la Generalitat. Talens, gracias. De nada. Pausa y seguimos. El Abierto. Ser Podcast. En el Abierto, Cristina de la Hoz, Gonzalo Velasco y Javier Aroca estábamos analizando la comparecencia, las explicaciones de ayer de la vicepresidenta del Gobierno, Teresa Rivera, futura vicepresidenta de la Comisión Europea, tanto en el Congreso como en el Senado. Gonzalo, pedías tú la palabra. Sí, yo estoy de acuerdo con Cristina en que una evaluación del protocolo que ha llevado a la inacción trágica por parte de las distintas administraciones con la DANA requiere una cierta autorreflexión que puede derivar en una reforma. ¿Por qué? Porque un protocolo que depende de la contingencia, es decir, que el que tiene que tomar la última decisión esté en su lugar adecuado o que sea más o menos lento, y lo digo no solo en el sentido de la rapidez de reflejos, en este caso Mazón, nos deja en una situación de vulnerabilidad. Es verdad. Y es verdad que este tipo de acciones requieren una estrategia multinivel, porque estamos hablando de una esfera metropolitana, es decir, que incluye ciudades, campo, distintas provincias, y que por tanto el tipo de respuesta tiene que darse en muchos niveles de la administración distintas, y que debería tomarse, la acción debería poder iniciarse en muchos puntos de la cadena de mando, no solamente al principio o al final. Pero primero, no entremos en el discurso demagógico de decir el Estado tenía que haber respondido. El Estado es desde el presidente del Gobierno hasta el último alcalde, pasando por todos los estamentos de la administración autonómica. Y entonces es el Estado el que ha fallado, pero porque ha fallado la delegación de la competencia en la comunidad autónoma competente. Segundo, Teresa Rivera ayer yo creo que lo que hizo fue aclarar los hechos probados. Es decir, igual que en los procesos judiciales, normalmente se valora a partir de unos hechos. El problema aquí es que los hechos, incluso si han sido probados, están siendo discutidos. Y esto es un problema en general de nuestra democracia en la actualidad. Se suele hablar en teoría liberal de la democracia que los hechos más o menos se consideran fijos, de lo que se discute es de valores y de los intereses. Pero es que en esta era de la posverdad, de las noticias falsas, los hechos mismos requieren ser probados. Yo creo que es lo que hizo ayer Teresa Rivera y lo hizo bien. Partamos de esto y a partir de aquí discutamos. Y tercero, no se puede pedir que Teresa Rivera o que el Gobierno central asuma responsabilidades sobre el haber o no haberle quitado el mando a la Generalitat sin a su vez cesar al conjunto de la Generalitat. Es una contradicción en términos, como ha hecho el Partido Popular ayer en el Congreso, decir, hay un dolo manifiesto en Teresa Rivera porque no asumió el mando. Bueno, si están diciendo eso, lo que están reconociendo implícitamente es que la Generalitat no era capaz de hacer su trabajo, que no lo hizo y que por lo tanto el Gobierno central tendría que haber asumido el mando. Si tú exiges eso, cesa a Mazón, que dimite el Gobierno en su conjunto. Pero no puedes decirle, señora, es que usted no fue suficientemente rápida para evidenciar nuestra propia incompetencia. Esa es la contradicción, la tensión que creo que salta por los aires en la lucha parlamentaria de estos días, ¿no? Breve. Bueno, breve. Empezando por la autorreflexión. Si hay que hacer una autorreflexión sobre la legislación de la que disponemos y de todas las herramientas que disponemos, no se nos olvide convocar a la reunión a Salvador Illa, a García Paje y también a Moreno Bonilla, porque estos tres presidentes de comunidad autónoma también han sufrido la DANA y en algunos casos de manera muy grave, como en el caso de Andalucía. ¿Habéis escuchado críticas a Teresa Rivera por parte de Moreno Bonilla? No. ¿Habéis visto que en Andalucía, en Cataluña, se discuta o se ponga en cuestión el sistema? No, porque ha funcionado. Porque lo que no ha funcionado son las personas. De hecho, en el 19 funcionó, con Ximo Puig al frente de la Generalitat. Es que funcionó en el 83 con Carlos Garaikoetxea y con Felipe González, por cierto, presidente del Gobierno, Bilbao, sí. Aunque Felipe González se ha querido atribuir el mando en aquella circunstancia, pero no lo tuvo don Carlos Garaikoetxea. Por cierto, decía mi compañero, el mando, porque también lo dice el PP, el mando de Teresa Rivera, es que reclaman una legislación que después desconocen. Si se pone en funcionamiento el estado de emergencia en virtud de la aplicación de ese sistema nacional de protección civil, quien tiene el mando no es Teresa Rivera, es Marlaska, es Grande Marlaska, el que tiene el mando. Luego, por tanto, por favor, no liemos a la gente. Y una cosa última, Estado, delegación no.
del Velasco, delegación no, competencia exclusiva, en manos del el señor Masson y de la Generalitat, que por cierto habrá que llamar Generalidad ya, con tantos generales, porque tiene las competencias exclusivas. Y además, el señor Masson es el representante ordinario del Estado en la Comunidad Autónoma de Valencia, es decir, la máxima autoridad del Estado. Luego, por tanto, que nadie eche más balones fuera. Masson es el responsable, por favor. Uno de los errores de Masson fue precisamente no pedir el estado 3 de alerta, de emergencia. Y eso además es algo que se le ha afeado desde la propia Génova, y si recordáis en los primeros días, Feijóo dijo, yo en su situación lo hubiera pedido, ¿no? Yo he tenido ocasión de hablar con otros presidentes autonómicos, claro, es verdad que una vez que pasan los acontecimientos es fácil ver dónde se falló, y fue no pedir ese estado de nivel 3, porque era tal la dimensión de la DANA que yo creo que ninguna comunidad autónoma, ninguna, está preparada para afrontar una crisis de esta envergadura, porque ha sido una DANA desconocida hasta ahora, que no solo afectó a Valencia fundamentalmente, donde hubo más de 200 fallecidos, sino también, como acaba de recordar Javier, a otras comunidades autónomas como Castilla-La Mancha y Andalucía. O sea que creo que efectivamente hay una ley de protección civil que permite que el estado de emergencia lo solicite o bien el presidente autonómico o bien la delegada, o el que ocupe la delegación del gobierno, o exactamente el Ministerio del Interior, que sería el que tendría el mando. Efectivamente. Y creo que sí, que se perdió la oportunidad, uno, de no pedir el nivel 3, y sí, aunque sea representante ordinario del Estado en su territorio, de que la Administración Central no tomara el mando. Sí, pero la UME, perdona, es que hay un dato muy importante. En todo este periodo, y con la intervención, por cierto, brillante y poco reconocida de la UME, o sea, ¿al mando de quién estaba al mando de la UME? Hombre, yo creo que la intervención de la UME no siempre ha estado muy reconocida. Lo que quiero decir con esto es que no sé qué ha cuestionado la UME, pero yo lo que quiero decir es que para este tema no hacía falta un 155, sino que había instrumentos para haber puesto esto en manos de un gestor único, de un mando único. Tú dices una cosa, Cristina, porque afectaba a más comunidades. Pero tú dices una cosa, que hubiera podido Carlos Mazón pedir el nivel 3 de emergencia, claro, si hubiera estado. O sea, si hubiera estado en la emergencia. No, y luego cuando estuvo lo podría haber, o sea, en cualquier momento lo podría haber. Ahora sí, en el abierto, Cristina de la Hoz, Gonzalo Velasco y Javier Eroca. Vamos con la segunda parte de lo que pasó ayer, coincidiendo prácticamente en el tiempo con esa comparecencia de Teresa Ribera en el Congreso de los Diputados, aquí en España. En Bruselas la desbloqueaban el camino para ser la número 2 del gobierno de Ursula von der Leyen. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenos días. Hola Ángels, buenos días. Porque finalmente los grupos ayer rehicieron el acuerdo, levantaron esos vetos cruzados que lo impedían, así que el PP europeo votará a Ribera, con la previsible excepción, luego veremos a ver qué hace, del Partido Popular Español, y los socialistas votarán a los candidatos italiano y húngaro, con la excepción creo que de los franceses en este caso. Sí, ha sido la delegación francesa la que ya ha confirmado que no va a votar a favor de todo el colegio de comisarios. Es verdad que tenían dudas también los alemanes, porque claro, esto ha sido también un debate dentro del seno del grupo socialista, ¿no? El apoyo a Fito y al candidato húngaro. De momento la delegación francesa ha confirmado dentro del grupo socialista que no va a apoyar la comisión. En cualquier caso, después de una semana de negociaciones, Ángels, los grupos llegaban ayer por la tarde a un acuerdo que en realidad nos lleva prácticamente a la casilla de salida, porque sale el colegio de comisarios, sale con Teresa Ribera como vicepresidenta ejecutiva y como comisaria de competencia, y también con el italiano, con Raffaele Fitto del gobierno de Giorgia Meloni como vicepresidente de cohesión y reformas. El levantamiento de los vetos cruzados llegaba pasadas las 5 de la tarde, cuando los tres grupos sellaban un pacto de no agresión, una vez terminada la comparecencia de la ministra Teresa Ribera. De hecho, los populares europeos no esperaron en Bruselas a que Ribera terminara su intervención en el Congreso para que confirmaran primero en fuentes, luego en un comunicado, que el Partido Popular no iba a bloquear a la candidata española, aunque sí mantenían el compromiso, la exigencia del compromiso de que dimitiera en el caso de que fuera procesada por la gestión de la DANA. Una exigencia que por la tarde rebajaba mucho el jefe de filas de los populares europeos una vez sellado ese pacto. Teresa Ribera is acting minister in the national government of Sanchez.
Weber decía que ya había dado explicaciones en el Congreso, que era el lugar donde tenía que hacerlo, y se remitía al código de conducta que firman todos los comisarios cuando asumen el cargo y que contiene un punto que dice que dimitirá si así lo pide la presidenta, aunque en el PP español estuvieron dilatando las votaciones de los 6 vicepresidentes hasta pasadas las 11 de la noche, porque a cada votación, digamos, se le adjunta una carta en la que los diputados explican la idoneidad o justifican los apoyos a cada uno de los vicepresidentes. El PP quería que en esa carta se reflejara el compromiso explícito de dimisión. Finalmente, eso queda reflejado en la carta, pero en un anexo a esa carta que salió gracias a los apoyos de los votos de los patrios de la extrema derecha, donde está Vox. Así que el acuerdo ya está sellado, la comisión echará a andar en tiempo y forma, y el único cambio de la propuesta inicial de von der Leyen pasa por las competencias del candidato húngaro de Valéry, que finalmente no va a gestionar los derechos reproductivos y sexuales, y tampoco sale de sus competencias la gestión de las emergencias sanitarias, que era una de las exigencias que pedían los socialistas y liberales, y que finalmente pasa a la cartera de la candidata belga, que es de la familia liberal. Y por último, algo que permitió también desencallar este desbloqueo pasaba por un texto, por un documento escrito. Los socialistas y los liberales llevaban días presionando al PP para que se comprometiera por escrito a que, podemos decir, se iban a llevar bien, se iban a entender durante la legislatura y que no iba a mirar a su derecha. Finalmente ese documento salió, eso permitió también el desbloqueo, pero desde luego con un lenguaje muy ambiguo, muy general y sin ninguna referencia explícita a esa petición. El PP desde luego no queda atado a pactar con la extrema derecha, como sí le exigían los socialistas y liberales. Hasta luego, Enrique. Hasta luego. Bueno, pues con estos acontecimientos corriendo en paralelo, claro, la pregunta es el PP español qué dice o qué va a hacer, porque la ofensiva en Bruselas había sido por tierra, Mariela Rubio, buenos días. Hola de nuevo, Ángeles. Claro, primero encontró la complicidad de Manfred Weber, el líder de los populares europeos, para atacar a Rivera. Eso fue al principio, pero ayer Weber dejó solo a Feijóo y ahora los diputados españoles están dudando, ¿no?, si votar no o abstenerse. Sí, admiten en Génova que es un revés lo sucedido, pero compartido, dicen, con un gobierno que esperaba un paseo militar para Rivera en Bruselas. Nos dejamos plumas, pero Sánchez también, decía ayer un veterano de la bancada popular. Aseguran en el cuartel general de los populares en Madrid que siempre contemplaron esta posibilidad, que el PP europeo se descolgase, que siempre admitieron que sería difícil tumbar a Rivera. Pero con todo, en la dirección del PP dicen que retrasando su nombramiento han conseguido poner el foco en la responsabilidad de la vicepresidenta en la crisis de la Dana y dar así alivio a Carlos Mazón en unos días clave. Le hemos comprado tiempo, oxígeno, dicen. Reivindican también en Génova haber internacionalizado, dicen, las dudas sobre la gestión de la futura comisaria y haber expuesto las contradicciones de Sánchez sobre la ultraderecha. Así lo hacía Elías Bendodo. Ha internacionalizado la situación que hemos vivido en España de dejación de funciones de la vicepresidenta Rivera. Conseguimos ver una sorpresa nueva, ¿no? Lo que está intentando cerrar el señor Sánchez es un acuerdo con la ultraderecha que él llama. Sánchez no tiene principios, caretas fuera, escribe hoy Feijóo en las redes sociales sobre que el PSOE apoya candidatos ultra. En cualquier caso, respondiendo a tu pregunta, ¿qué votará ahora el PP español finalmente? Pues Génova lleva días advirtiendo de que ellos votarían no a cualquier gobierno comunitario que incluya a Rivera, pero anoche admitían que ahora, tras el giro de Weber, se debaten entre el no y la abstención. Mariela, gracias. A vosotros. Y voy a volver con Junquera, porque estábamos haciendo con él la cronología, la exposición de datos de Teresa Rivera, porque, David, más allá de esto, ayer quedó desnuda esta estrategia del Partido Popular, darle aire a Mazón preparando una encerrona a la vicepresidenta de Transición Ecológica, sin muchas sutilezas, de hecho. Más bien con ninguna sutileza. La verdad es que el PP no se tapó ni un poquito. Dejó claro desde el principio que iba a machete, a por Rivera. Solo hace falta escuchar a Tellado. Usted ha sido incompetente, intransigente y tremendamente egoísta. Ha sido usted un fraude electoral y es usted un fraude político sin precedentes en la historia de nuestro país. No sé cómo puede dormir por las noches, le decía Tellado. Esta vez el gobierno no se calló, salió a defender a su vicepresidenta. Montero, en ese empeño, fue más lejos que nunca en las últimas semanas. Si tú apuntas a mi Rivera, yo apunto a tu Mazón. Habrá tiempo de dirimir estas responsabilidades, porque se va a hacer en los tribunales y, por tanto, cada cual tendrá que decir cuál fue la tarea que no desarrolló.
Y viceversa, hablando de juzgar, la popular Esther Muñoz ya tenía un veredicto que da ni más ni menos en nombre del pueblo español. No sé cuándo se juzgará esto. Lo que sí sé es que el pueblo español ya ha emitido su veredicto. Señora Rivera, usted no ha estado a la altura. La portavoz del PP acusó a Rivera de dogmatismo y sectarismo climático y la vicepresidenta le respondió así. Les invito, una vez más, a trabajar juntos en la respuesta y a no perder ni un minuto minando la credibilidad de la ciencia o de las instituciones. Y hablando de minar las instituciones, sobrevolando la sesión, como estamos contando, estaban las instituciones europeas. Recordaréis que hablábamos antes de ayer de que Rivera era una pieza de caza mayor para el PP. Pues bien, una vez el PP se entera de que su pieza se les ha escapado y se entera en medio del debate, pues oye, empiezan con la táctica para ver si pueden, por lo menos, abatirla en el futuro. En Europa nos están mirando y la están mirando a usted. ¿Piensa usted dimitir si es imputada por la Dana o por Aldama? Y si fuera imputada, debería dejar esa comisaría. Y en Europa la están mirando. Comprométase a dimitir si la justicia le acusa por su negligente actuación. Eran Muñoz, Bendodo y Paloma Martín. A pesar de que buscan que desembarque en Bruselas manchada, Rivera aguantó en su tono bajo toda la jornada, pero al final del día en el Senado, a eso de las 9 de la noche, ya no pudo contenerse y vino a decirle al PP: oigan, déjenme en paz y vayan a preguntarle a Mazón. Así que no se dediquen a buscar cosas raras y pregunten donde hay que preguntar. Pregunten donde hay que preguntar. Olvídense de teorías de la conspiración. La futura comisaria remachó asegurando que si la quieren acusar de mentir, el próximo día al menos que lo hagan con datos. Pues hacemos una pausa, Junquera, gracias. Hacemos una pausa y a la vuelta vamos con el análisis. En el abierto, Cristina de la Hoz, Gonzalo Velasco y Javier Aroca. Vamos con el análisis del desbloqueo ayer, de los pactos, de los acuerdos que ya se habían establecido para confeccionar el Colegio de Comisarios de la Comisión Europea. Desbloqueado ayer, ni siquiera esperaron a que terminara la comparecencia de Teresa Rivera. El Partido Popular Europeo deja solo al Partido Popular en España, deja solo a Alberto Núñez Feijóo. Cristina. Se ha cumplido el guión, es decir, era ingenuo pensar que el Partido Popular Europeo, por mucho que Manfred Weber esté enfrentado a Ursula von der Leyen, iba a hacer descarrilar el Colegio de Comisarios que había presentado, la propuesta que había presentado. Y esta era una eventualidad, porque además lo hemos escrito todos los que cubrimos PP, que Génova contemplaba efectivamente que finalmente se quedase solo en su votación, cosa que ha pasado más veces. Hemos contado, no es la primera vez. No es la primera vez que se divide. Aquí hay mucho mimetismo con respecto también a lo que pasó hace 10 años con Miguel Arias Cañete, como una especie de... También los socialistas votaron en contra de Miguel Arias Cañete en el examen de idoneidad. Y bueno, no deja de ser llamativo también por parte del Grupo Socialista, que también yo me constaban reticencias por parte de socialistas alemanes, porque hay otro contexto en Alemania que es el de las elecciones. Es decir, aquí se mezcla muchas claves también de política interna alemana, pero que sean precisamente los franceses socialistas los que se niegan a aceptar que el candidato ultraderechista de Meloni sea vicepresidente, que será el principal escollo del Grupo Socialista, y que finalmente, si acepta efectivamente, se traga ese sapo Sánchez para salvar a Rivera. Bueno, sí fue sorprendente que se conociera cuando Rivera todavía estaba compareciendo. Entonces estábamos ahí en los pasillos del Congreso hablando de, oye, ¿qué va a hacer el Grupo Popular Europeo? Cuando a los pocos minutos, preguntando a los dirigentes del PP, cuando a los pocos minutos se conoció, ¿no? Y entonces, en ese sentido, yo creo que sí hubo, porque se conocía que iba a haber una reunión por la tarde entre la delegación socialista, popular y los liberales, pero que se adelantara ya, antes de que terminara Rivera su comparecencia en el Congreso, cuál iba a ser la posición de los populares europeos, eso yo creo que sí pilló descolocado a Génova, que hubiera esperado. Sí, porque de hecho se quería a la escenificación como mínimo de vamos a esperar las explicaciones. Exacto, y si son convincentes. Después de esto nos decían, habrá un antes y un después, nos dijeron, incluso antes de conocer, nos dijeron, bueno, es verdad que después de la intervención literal de Teresa Rivera, pues estamos en otro campo de juego, asumiendo que el Partido Popular Europeo se iba a dar por satisfecho con la mera comparecencia de la vicepresidenta en el Congreso, cosa que fue una de las exigencias. Y bueno, yo creo que era impensable pensar, prever que esto iba a estallar y que Ursula von der Leyen iba a verse en una situación imposible por sus propios compañeros de partido. Aroca. Bueno, escuchando la última intervención de una representante del Partido Popular, que no sé quién es,
lo primero que uno teme es que se venga un lawfare. Es que, bueno, al menos en el ambiente... Con las advertencias de dimitirá usted en cuanto el tema esté en manos de la justicia. Creo que ahora mismo el brazo judicial del Partido Popular tiene que estar buscando la fórmula de que se cumpla la profecía de esta dirigente del Partido Popular. Bueno, fue bastante transversal, no hace falta ponerle nombre a quien lo dijo porque fue bastante transversal. Sí, por eso no se lo pongo, porque no merece la pena, ¿no? Y pues, como tampoco le voy a poner el nombre porque no lo sé, a ese otro veterano militante de los tercios de Génova, junto con otros jóvenes que también han hablado, que lo que acaban de hacer es confesar precisamente su estrategia. Y su estrategia ha consistido primero en lanzar una cortina de humo con las responsabilidades de Masson y después atacar al propio Pedro Sánchez y a su gobierno. Porque la señora Teresa Rivera es la Spitzenkandidat, que se llama así, no es porque yo lo diga, es la persona elegida para titular la lista de las elecciones europeas del Partido Socialista y por tanto la candidata a los máximos puestos que se vislumbraran. Y el que haya llegado a vicepresidenta ejecutiva número 2 de la señora von der Leyen era un durísimo golpe para el Partido Popular, que milita en el mismo partido que von der Leyen. Y decimos, bueno, si nosotros militamos en el mismo partido, ¿cómo es posible que la vicepresidenta ejecutiva, por cierto, no con competencias en medio ambiente, sea Teresa Rivera, que es la Spitzenkandidat de Pedro Sánchez? Eso le explotaba la cabeza. Y han ido a por eso, aprovechando de camino que les venía bien el asunto de Masson y su gobierno, el anterior y yo creo que ya el actual también, porque tienen los mismos andares. Y después, claro, a esto se une la personalidad de Manfred Weber, al que por cierto han metido las cabras en el corral, como se dice en mi tierra, porque ese cambio que ha hecho de pronto Weber lo único que significa es que su partido, los populares alemanes que entran en confrontación electoral dentro de unos meses, le han leído la cartilla y le han dicho, oye, ¿tú dónde vas, Manfred? Porque claro, este hombre reúne en su perfil muchas similitudes con Feijóo. Son dos frustrados de la política y dos, ¿cómo se dice?, atormentados. Uno porque no puede ser presidente del gobierno de España y otro porque no puede ser presidente de la Comisión, porque una vez más lo ha derrotado la señora Ursula von der Leyen. Esto es lo que está pasando y el PP ha confesado de que su estrategia era espúrea, no tenía ningún sentido, era simplemente debilitar a Teresa Rivera, debilitar al presidente del gobierno y de camino debilitar a España, porque esto a cualquier partido no se lo hubiera consentido. Es un acto mezquino de antipatriotismo. Gonzalo. Sí. Ese lawfare que se avecina, estoy totalmente de acuerdo, va a ser inútil además, porque lo que se ha logrado en la carta, que se ha logrado introducir en el pacto, es una recomendación de que en caso de que alguien sea imputada y que Teresa Rivera sea imputada, abandone el cargo. Pero Manfred Weber ayer se remitió al Código de Conducta de los Comisarios, es decir, que no le daba validez a esa recomendación. No. Se atenderán al código que tiene la propia comisión, que la tiene, de circunstancias, y que en ese sentido no tendrá validez. La jabla en el correo. Claro, yo creo que lo que ha ocurrido es que pensábamos que Madrid estaba contaminando Bruselas y al contrario parece que Bruselas ha manejado instrumentalmente a Madrid, en este caso a Génova, al Partido Popular Europeo. ¿Por qué? Vamos a recordar una cosa, este colegio de comisarios está propuesto desde septiembre, incluidos la vicepresidencia de Fitto, el candidato de Meloni y de Bargeli, el húngaro, que por cierto ya es comisario de vecindad y ampliación, ahora pasa a salud y bienestar animal y parece ser que se va a especificar que bueno, que cuidado, que no va a tener totales competencias porque como es un ultra, pues pero ya es comisario. Lo digo porque esto de que Sánchez ha tenido que tragar ahora y apoya en Bruselas a sus cantoneros, bueno, vamos a ver. Había muy poco margen de maniobra sobre lo ya propuesto en septiembre. Uno de los pactos de los portavoces de los grupos parlamentarios socialista, liberal y de Manfred Weber, del Partido Popular, era votar las vicepresidencias en conjunto. ¿Para qué? Para que no se pudiera tener a una como rehén, como ha hecho Manfred Weber, al incumplir el pacto y así negociar las demás, ¿no? Por lo tanto, se aventuraba que iban a salir sí o sí. ¿Dónde podía diferir el voto? Pues en las comisiones parlamentarias que hay en el Europarlamento, donde sí se les vota individualmente a cada uno de los vicepresidentes, primero por mayoría de 2 tercios y si no por mayoría simple. Iban a salir sí o sí. El candidato húngaro, el candidato de Italia va a salir porque si no salían con el apoyo de los liberales y los socialistas, saldrían con el apoyo de los 2 partidos de ultraderecha. Por lo tanto, no hay ninguna
concesión, en realidad, por parte de los socialistas y por parte, en este caso, de Pedro Sánchez. Es todo una pantomima. Pues prepárate, porque este es el argumento ahora del Partido Popular. Gonzalo, claro. Sí, no, es que es toda una auténtica pantomima. ¿Para qué? Sí, para que Manfred Weber evidencie, frente a von der Leyen, que es partidaria de la triple alianza entre liberales, socialistas y conservadores, evidencie que él tiene poder parlamentario para negociar con los ultraconservadores, con los ultraderechistas. Lo que sí había era una oposición radical por parte del Grupo Socialista que Rafael Fito fuera vicepresidente. Y ese era el escollo, y por eso, bueno, pues fíjate, los socialistas, habéis dicho franceses, van a votar en contra, y a mí, vamos, yo contaría con que también lo haga algún socialista alemán, quizá aunque sea por la propia dinámica interna. No solo hemos oído a los dirigentes del PP hablando del futuro judicial, del hipotético futuro judicial de Teresa Rivera, también había recogido una declaración de María Jesús Montero hablando de ya se verán ustedes ante los tribunales, es decir... Sí, pero digamos que el contexto es diferente, porque el Partido Popular habla del futuro judicial de Teresa Rivera ligado a su futuro como vicepresidenta de la Comisión Europea. Sí, pero ¿qué te quiero decir cuando se habla de la lawfare y del papel o no que puede jugar la justicia? Es que posiblemente también cuenten con que va a haber querellas contra Mazón o contra miembros de su ejecutiva. Ya hay 3 querellas de 3 grupos ultras contra Teresa Rivera ante el Supremo, ¿no? Una de Vox, otra de Manos Limpias y otra de otra organización que también ultra. Es decir, que luego yo no sé hasta qué punto esto se va a llevar también al terreno judicial. Claro, ¿qué querías decir? Se va a llevar absolutamente, de hecho ya se está llevando, y además por los mismos protagonistas siempre de esta infamia judicial que estamos padeciendo los demócratas de este país. No, yo solamente quería dar una malísima noticia para el Partido Popular y para sus voceros. Primero, quien actualmente preside el Consejo de la Unión Europea es Orbán, el presidente, este extremista de extrema derecha, que efectivamente lo es, que por cierto ha contado muchas veces, entre otros cuando se gestionó el artículo 7 con el voto del Partido Popular Español. Eso es lo primero. Por tanto, y además la otra mala noticia para el PP es que cuando le toque, que no ahora mismo no lo sé de memoria, Meloni también presidirá el Consejo de la Unión Europea. Pero es que es más, con este acuerdo o con otro, cada uno de los 26 Estados miembros de la Unión Europea tiene un comisario en función del gobierno que haya en ese país. Si en ese gobierno gobierna la extrema derecha, como es el caso de Italia, pues tiene un comisario. Si ocurre en Hungría, pues tiene un comisario o una comisaria. Y eso es independiente de que exista Pedro Sánchez o que Pedro Sánchez no hubiera existido nunca. Por tanto, malas noticias dialécticas. Otra cosa es que van a insistir, por supuesto, R con sus mentiras. Porque la mentira forma parte del discurso de la derecha. Y como llueve sobre mojado y esta sociedad está polarizada y no pretende saber, sino simplemente seguir a quien le marca el camino pastoril, pues se lo van a tragar, pero es mentira. Es mentira. O sea, aquí no ha transigido nadie nada. Había una propuesta que ni siquiera viene de la designación de von der Leyen, porque hay que recordar que la propuesta de von der Leyen viene del Consejo Europeo, y el Consejo Europeo lo forman los jefes de estados o presidentes de cada uno de los estados miembros. Es decir, Pedro Sánchez, Macron, Meloni y Orbán, el que sea, ¿no? Y de ahí procede esa designación precisamente, y luego la conformación de su equipo. De manera que más política y menos mentira. España no se merece tanto mentiroso político ni en las ondas ni en la política. No, en el proceso de negociación, que es un proceso mucho de intercambio de cartas, y es verdad que en un momento dado los socialistas europeos dijeron que si había vetos a Rivera, ellos iban a vetar a los candidatos de Italia y de Hungría, y esto forma parte de la narración de los hechos de las últimas semanas. Y luego se pasó a decir, bueno, vamos a aceptarlos, porque ya dijo Sánchez de que cada país tiene derecho a poner su comisario, claro, pero a cambio, pero es verdad que ellos anunciaron, hubo un cambio de estrategia evidente, porque ellos anunciaron su disposición de vetar, primero no aceptar la vicepresidencia por parte de Fito, y luego un momento en que se anunció que amenazaban con un veto directo a la propuesta de Italia y la propuesta de Hungría. Han defendido muy bien a España, por cierto. El pacto previo era votar las vicepresidencias en su conjunto, incluida la de Fito y la de Rivera. Yo creo que la única cuestión política aquí de fondo es que el Partido Popular Europeo tiene mayoría en el Parlamento, que subieron los dos partidos de ultraderecha, conservadores y reformistas, el de Meloni, Patriotas por Europa, el de Orbán y de Vox.
y que el Partido Popular, dentro de la relativa división del Partido Popular Europeo, está del lado de quienes quieren pactar con los ultraderechistas. Y eso está claro y cada vez es más definido, lo cual a su vez a medio plazo influirá en otras cuestiones en política nacional. Por ejemplo, esa especie de horizonte en el que quizás se abriría el Partido Popular a pactar con su derecha nacionalista aquí en España es casi imposible. Sobre todo con Meloni. Porque estructuralmente se están acercando a la ultraderecha y eso les va a alejar cada vez más. Bueno, sobre todo yo creo que Feijóo hará lo que le digan, porque es un hombre mandado, y si la derecha sin siglas en España necesita que gobierne el PP, aunque sea con el apoyo de la extrema derecha, yo les aseguro que mientras va a ser ridículo en Europa. Pero si se dieran las circunstancias y la aritmética electoral, claro que pactaría la derecha con la extrema derecha. Si es que Feijóo no manda en el PP. Voy a hacer una pausa y a la vuelta vamos con otro de los temas que va a ser, ya lo está siendo y que va a ser noticia en las próximas horas, que es esa votación para la reforma fiscal. Hola, hemos encontrado el coche ideal y queremos comprarlo. Ya hemos planeado rutas para irnos con las bicis nuevas, así que vamos a solicitar el préstamo del que hablamos. ¿Lo cerramos mañana? Gracias. Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. En CaixaBank estamos cerca para que puedas conseguir lo que te propongas. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es. ¿Hola? ¿Que no tienes seguro para mi coche eléctrico? Adiós, yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua. ¡Wow! Aprovecha ya las ofertas de la semana de Black Friday de Amazon para que ahorres hasta un 45% en muchos productos. Desde electrónica y hogar hasta juguetes, belleza y mucho más. ¡Wow! ¡Brutal! Descubre las ofertas de la semana de Black Friday de Amazon. Termina el 2 de diciembre. Con ofertas tan animadas como tú. ¡Wow! Más información en Amazon.es. Hola Irene, qué maravilla, me alegro mucho por Víctor y por ti. Vais a disfrutar mucho de esas rutas en bici. Te acabo de enviar las condiciones del préstamo para el coche por la app para que podáis cerrarlo cuanto antes. Un abrazo. Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. En CaixaBank estamos cerca para que puedas conseguir lo que te propongas. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es. Querida Energía, ¿recuerdas los veranos en los que decíamos «Madre mía, que alguien abra una ventana»? Pues hoy hemos entendido que es mejor hacer todo lo posible por no dejarte escapar. En IDAE cumplimos 40 años transformando actitudes y hoy entre todos le estamos dando al país una nueva energía para crecer y avanzar como sociedad. Ay, querida Energía, lo que hemos cambiado y lo que vamos a cambiar. Únete en energiaparalcambio.com. IDAE, Gobierno de España. Papá Noel, Papá Noel. Hemos leído la carta del pequeño Juan. Quiere un barco pirata, una alfombra voladora, superpoderes y una nave espacial. No sabemos si va a entrar todo esto en tu saco. Cabe algo mucho más mágico. ¿El qué, Papá Noel? ¡Oh, oh, oh! ¡Un viaje a Disneyland París! El regalo más mágico para estas Navidades. Reserva ahora en Halcón Viajes. Precio de referencia 94 € por persona y noche en el Disney Newport Bay Club con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París volando con Iberia. Halcón Viajes, sabemos de viajeros. Oye, si Yastel te dice Samsung gratis, ¿qué te llama más? ¿El Samsung o el gratis? Porque un Samsung es muy bueno, pero el gratis, ojo. O bueno, mejor llama a Yastel que te dan los dos. Ahora, si te cambias a la fibra y móvil de Yastel, te llevas un Samsung gratis. Últimos días, corre, que se acaban. Llama al 1510, al 1510. Pues otra vez, Íñigo. Te decía, Ángeles, que estaba preocupado por la salud y el otro día me salió el colesterol alto. Vaya gracia. Y es que si no haces nada, el colesterol sigue subiendo y puede acumularse en tus arterias, siendo un riesgo para el corazón. Empieza ya. Haz ejercicio, cuida tu alimentación y toma Danacol cada día. Porque Danacol reduce el colesterol hasta un 10% en solo 3 semanas. Además, si lo sigues tomando, ayuda a mantenerlo a niveles normales. Danacol, reconocido por la Fundación Española del Corazón. Hoy por hoy,
Ángeles Barceló. 9:40 de la mañana, 8:40 en Canarias, en el abierto Cristina de la Hoz, Gonzalo Velasco y Javier Aroca. Vamos con la siguiente pelea política, que es ya mismo, porque hoy en el Congreso, esta tarde, en pleno, se va a votar la reforma fiscal. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Hoy se vota el paquete fiscal que ha evidenciado las dificultades que tiene el Ejecutivo para unir a sus socios parlamentarios, porque hay acuerdos que se contradicen los unos con los otros, pero llegados a este punto, prácticamente todas las miradas están puestas sobre Podemos. Sí, ahora mismo el voto de Podemos está en el no, porque dicen que no se fían de la extensión del impuesto energético pactado con el PSOE, con Esquerra, Bildu y BNG. Dicen que no va a tener efectos reales y quieren garantías para que sus 4 votos, que son imprescindibles, sean un sí para convalidar este paquete fiscal. Anoche Irene Montero en Hora 25 decía esto. Nos están haciendo presión, junto con otras formaciones políticas, para que votemos a favor, es porque ellos dicen que se va a mantener el impuesto a las energéticas en los términos pactados con Esquerra y con Bildu, cuando a nosotras nos están diciendo que Junts no va a dar sus votos para eso. En esta ecuación hay varios actores. Uno es Podemos, ya lo hemos escuchado, que ahora está en el no. El otro actor es Esquerra. Estoy ahora mismo en un desayuno informativo de Gabriel Rufián y acaba de decir que lo que dijo Irene Montero anoche es verdad, pero eso sí, le pide a Podemos apoyar este paquete fiscal. Lo que ha dicho Irene Montero es cierto. Nosotros consideramos que tumbar este decreto comporta unas consecuencias económicas y legislativas muy importantes, y que Junts luego haga lo que quiera, ¿no? Y que vote lo que quiera. Y el tercer actor de esta película de desconfianzas cruzadas es Junts. Hoy votará sí, pero la clave está en qué va a hacer con el impuesto energético, que no se vota hoy. Con los compañeros de Aquí Cataluña, hace unos minutos, Nogueras acaba de decir que el PSOE es experto en tomar el pelo. Almenys nosaltres ho hem vist durant molts anys. Són experts en prendre el pèl. Así que, Ángeles, así está la película. Ahora me voy al Congreso porque nos espera un día de negociaciones sobre la bocina y votaciones de última hora. Que te sea leve. Gracias. Hasta luego. De todas formas, escuchar a Junts decir que el PSOE es experto en tomar el pelo. Decía el otro día el presidente del gobierno, Cristina, desde el G20, bienvenidos a los gobiernos en minoría, porque hay que coser todos los acuerdos, pero además hay que coserlos cuando no es un bloque de una ideología concreta, sino que es un bloque, el bloque de la investidura, con ideologías diversas, pero además, y ayer lo recordábamos en este abierto, digamos que con peleas internas también entre los propios socios, es decir, entre Esquerra y Junts, pero también entre Bildu y el PNV, y también entre Sumar y Podemos. Bueno, no es solo un gobierno en minoría, es que dependes de 7 fuerzas políticas distintas. Es decir, que eso es muy minoría, ¿no? Para negociar efectivamente con fuerzas políticas de todo pelaje ideológico, entre ellos de la derecha nacionalista, y a veces con un discurso, por ejemplo, bastante xenófobo, ¿no? Como es el caso de Junts, y eso es con lo que tiene que lidiar el gobierno en unas votaciones agónicas, después de lo que pasó el lunes en la Comisión de Hacienda, una reunión de 8 horas con 4 horas de interrupción para intentar que le salieran las cuentas. A ver, hay un problema de forma y hay un problema de fondo. Estamos hablando de un proyecto de ley para la transposición de una directiva europea que nos obliga a que las grandes empresas y las multinacionales tributen un mínimo de un 15%. Si solo se hubiese limitado a eso, es una votación que hubiera salido, la transposición de una directiva europea, incluso con el apoyo del Partido Popular. No hay más que decir, y además es que Europa nos lo está reclamando. ¿Cuál es la cuestión? La cuestión es que una mera directiva europea lo que hace es adjuntarle y adosarle una serie de enmiendas sobre temas diversos que enfrentan a tus propios socios, que es la búsqueda de un nuevo atajo parlamentario, porque llevamos 6 años de atajos parlamentarios en los que se gobierna a base de decretos leyes, de proposiciones de ley que eluden el paso por el control de los órganos consultivos y de proyectos de ley por la vía de urgencia. Y ha pasado que de repente hay un choque. RC ha estado muy activa con Podemos para intentar traerla al consenso, traerla al sí. Ellos creen que finalmente Podemos no tumbará el proyecto de ley, pero es verdad que hay una gran desconfianza en que se hará posteriormente con un decreto ley que recoja el tema del impuesto a las eléctricas, porque son exigencias de unos socios y otros diametralmente opuestas. Contrarias completamente. Aroca. Bueno, sí, empezando por lo último, que parece que llama por lo general, digo, que parece que llama mucho la atención. La estabilidad es un concepto bastante inestable, al menos en política. Y hay que recordar que no solamente estamos hablando del gobierno,
El gobierno lo tiene controlado el señor Sánchez y su partido, ahí no tiene ningún problema dentro del gobierno, es controlable. El problema es cómo controla el grupo de la investidura, en donde hay posiciones ideológicas totalmente enfrentadas. Pensar que fiscalmente piensa el PNV y Junts lo mismo que Bildu o el Partido Nacionalista, el Bloque Nacionalista Gallego o Podemos es una contradicción en sus propios términos. No es posible. Por tanto, lo que saldrá será un acuerdo de lo posible teniendo en cuenta que una parte es la mera transcripción de una directiva europea y el resto será objeto de negociación. Aquí el problema está en el fondo de la disputa. En el fondo de la disputa está en lo que yo entiendo que es una perversión de la democracia. Y es si los lobbies energéticos, como los banqueros, como los eléctricos, tienen derecho a tener un asiento en el Parlamento de España o no. O nos representan los que hemos votado. Porque claro, si los que hemos votado, sean de derecha o de izquierda, resulta que dependen absolutamente de determinados lobbies, entonces estamos pervirtiendo la democracia española. Sí, me pregunto, porque no lo tengo claro, si aparte de la transposición de esta ley europea del 15% a las grandes multinacionales, era la reducción del impuesto a las empresas energéticas está dentro de la serie de recomendaciones que parece que también tiene que incluir el Gobierno de España por parte de la Comisión Europea para liberar ese quinto a partida de la financiación europea, ¿no? De los fondos europeos. Recomendaciones como pues revisar los beneficios fiscales ineficientes detectados por la IREF, poner en marcha una serie de recomendaciones para la reforma tributaria. Si no es así, ha sido un órdago político para forzar, digamos, a sus partidos, a sus socios a la izquierda, a aceptar esa medida bajo el chantaje de que si no nos quedamos sin los fondos europeos, ¿no? Y eso es muy arriesgado. Eso es muy arriesgado por parte del grupo socialista. ¿Por qué? Pues porque hay grupos parlamentarios que no tienen nada que perder, como por ejemplo el de Podemos, ¿no? Y por lo tanto, poner en juego la entrega de fondos europeos a cambio de conseguir esas medidas que van a contentar a PNV y a Junts, me parece que es arriesgado. Y por lo tanto creo que ahí el equilibrio parlamentario es difícil. Otra cosa es que podemos decir que Podemos tiene que ser un partido responsable pese a estar en la posición que está y realista. Es decir, si se van a conseguir, por ejemplo, que se mantengan o se aumenten los impuestos a la banca, pero dado el equilibrio parlamentario en el que efectivamente hay partidos de la gran burguesía vasca y catalana que no van a dar su brazo a torcer hacia ciertas cuestiones, a lo mejor hay que ceder hacia ciertas cuestiones y postergar la consecución de otras medidas. No lo sé, pero el equilibrio parlamentario es este, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Velasco, pero no me parece justo que se le exija a Podemos, incluso se le ponga al borde del disparadero, lo que no se está dispuesto a exigirle a Junts y al PNV. O sea, parece que aquí quien desestabiliza es Podemos y no desestabiliza Junts y el PNV. Yo creo que eso es para que reflexionemos todos, empezando por el propio señor presidente del Gobierno de España. Muy breve, Gonzalo, ¿qué querías responder? No creo que sea que se desestabilice, además pongo el acento en el Grupo Parlamentario Socialista, pero creo que hay que planificar la legislatura dentro del ámbito de lo posible y no de lo deseable. ¿no? Dos cosas antes de terminar el abierto. La primera es una previsión, que es la declaración del empresario Víctor de Aldama, que comparece dentro de unos minutos, está previsto para las 10 de la mañana, comparece ante el juez a petición propia. Miguel Ángel Campos, buenos días. Hola Ángel, buenos días. A partir de las 10, teóricamente, la investigación le considera el corruptor de la trama de mascarillas en el Ministerio de Transportes en la época de Ábalos, y ya les contamos esta semana que esta declaración, esa petición propia, claro, invita a Campos a pensar que ha decidido colaborar y que puede aportar datos importantes. Sí, es lo que plantea su defensa, que quiere colaborar. De hecho, su abogado, José Antonio Choclán, es un pactista y redento, ¿no? Con otros implicados en otras tramas de corrupción, le hemos conocido a lo largo de los años, y se espera pues que él intente aportar información para conseguir un trato favorable a posteriori con la justicia, que pueda rebajar ostensiblemente los años que le piden de cárcel por sus diversos procedimientos abiertos en la Audiencia Nacional. Está por ver hasta qué punto... Todos hemos hecho Está por ver hasta qué punto. Bueno, en cualquier caso, a las 10 empieza esa comparecencia ante el juez a petición propia de Víctor de Aldama. Vamos a ver en qué consiste esa información importante sobre la trama que puede aportar ante el juez. Y lo último, en Ucrania, ya saben que estamos muy pendientes porque la guerra en Ucrania ha dado un salto
importante en los últimos días, y es que además esta madrugada se ha producido un nuevo ataque masivo por parte de las fuerzas rusas. Esta vez ha sido contra la ciudad de Dnipro, donde el ejército de Zelensky asegura que Putin ha utilizado un misil intercontinental, y si es así sería la primera vez, Bayo, en más de 1000 días de guerra. Sí, es un uso inédito de este tipo de armamento en el actual contexto de la invasión rusa de Ucrania. Este es, según varios medios locales, el sonido de la explosión de ese misil balístico intercontinental ruso que ha caído en un polígono industrial de Dnipro, una ciudad en el sureste de Ucrania, sin causar, según parece, graves daños. Es llamativo, eso sí, que Rusia haya elegido este tipo de armamento de largo alcance y con capacidad para portar ojivas nucleares para atacar de una forma mucho más convencional un objetivo mucho más cercano. Dnipro está a apenas 1.200 kilómetros de Astrakhan, la base del Cáucaso rusa, desde donde se ha lanzado ese ataque. Así que todo apunta a que Putin trata de mostrar más bien su capacidad de atacar objetivos lejanos, de recordárselo a Washington y a Londres, que esta semana han autorizado el uso por parte de Ucrania de sus misiles de largo alcance contra objetivos en territorio ruso. Un paso que inquieta en el Kremlin, donde su portavoz de Exteriores, María Zarajova, ha acusado a la administración Biden de rascar hasta el fondo la olla para tratar de respaldar a Ucrania en estos 2 meses que faltan hasta que Trump llegue a la Casa Blanca. Cree Rusia que esta política, la de prestar misiles y autorizar el uso de ese tipo de armamento contra territorio ruso, junto con la apertura de una base militar estadounidense en Polonia, no hará sino prolongar una guerra durante todo el año que viene. Bayo, gracias. A ti. ¿Recuerdas cómo era este amor salvaje? Vamos a ir terminando el abierto por hoy y lo hacemos como siempre, contándoles lo que vamos a hacer a partir de las 10 de la mañana, y para eso están aquí Ana Usle y Pepe Rubio. Buenos días. Buenos días. ¿Por dónde empezamos? Pues fíjate que me gustaría siempre empezar con lo de las llamadas, pero los jueves no tenemos llamadas. No. Tenemos a los ministros de Ciencia y Tecnología, Núñez Domínguez y García Cantero, que igual le pasa con los ministros, ¿verdad? Que no les gusta que hagan preguntas. Por eso. Ellos se someten siempre a mi cuestionario. Exacto, pero bueno, vamos a hablar del tema de las últimas semanas, que todo el mundo se está yendo a Blue Sky, ¿sí o no? Sí. Bueno, pues, no, digo sí, que todo el mundo habla, yo no me he ido a ningún sitio. Gente, hay de todo tipo, de los que se quedan en las dos partes. ¿Tú ahora te has ido a Blue Sky? ¿Yo? Sí. Sí, yo me he sacado una cuenta, pero yo sigo peleando en primera línea, Gonzalo? de batalla. Yo estoy pendiente, pero ya uso Twitter solo para cuestiones académicas. ¿Y tú, Cristina? Yo, bueno, estoy en un medio digital y sigo utilizando ¿Y estás Twitter en como Blue una Sky? manera de difundir. No estás. Todavía no. Bueno. Y bueno, te vamos a hablar del primer juicio sobre ecopostureo Iberdrola contra Repsol. Vale, ¿qué más? Y después, bueno, si ya la copla siempre sobrevuela la sección de amigos alegres, hoy que viene una amiga alegre que canta copla como Los Ángeles, vas a escuchar copla, vamos, casi seguro. Es una persona que estamos escuchando de fondo, Zahara, a la que llevamos escuchando, como digo, cantando desde hace 2 décadas, y que saca disco dentro de poquito, así que nos tendrá que contar muchas anécdotas con Luis Alegre. Y ojo, que hoy a las 11 Lola Pons saca El Látigo. Vaya, no lo había sacado en noviembre y lo va a sacar ya El Látigo, y nos va a hablar del uso de todes y de cómo hablamos en público, que no lo hacemos tan bien como parece. Vaya por Dios. Y después veremos en qué se parece una inspectora de Hacienda a Harry el Suizo. El suizo. El suizo era otro. Harry el Suizo será alguno que está por ahí. Pero Harry el Sucio, que es un poco al que hemos visto todos. Bueno, a quienes se hacen los suizos es contra los que van las inspectoras de Hacienda. Eso es desastre, muy bien hilado. Vale. Que no es un acertijo, que es una serie, que es Celeste, que le ha gustado mucho al profesor Ocaña. Un thriller tributario, un policial clásico que nos va a explicar después en unos minutos, y también va a hablar de Roma como crítica bajo demanda. Vale. Y con la risa me tengo que decir yo ahora Ainhoa Aguirregoitia. Bueno, bien, al dente. Hoy habla de comida inglesa, las costumbres, la diferencia con la española, los horarios, el té. Bueno, somos muy diferentes. Vale, comida inglesa hoy con Ainhoa Aguirregoitia. Bueno, pues está muy bien. Cristina de la Hoz, Gonzalo Velasco, Javier Aroca, pues seguir con el pinganillo puesto y pa'lante. Hasta la semana que viene. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.